Sean bienvenidos al podcast de Rogelio Rojas, espacio donde intento descifrar qué se esconde detrás del éxito de personas reales como tú y como yo. Ven, acompáñame y sé testigo de esta aventura. Bueno, Magali, cuando estés lista me dices y empezamos. Ya estoy lista, ya. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Rogelio Rojas. Hoy tengo una invitada muy especial, a Magali Romero. Hola Magali, ¿cómo estás? Hola Rogelio, muy bien, gracias a Dios. Te agradezco enormemente por abrirme las puertas de tu casa, por darme tu valioso tiempo y concederme esta entrevista. Y para empezar y para que mi audiencia te conozca, ¿quién eres? ¿Cómo te defines? Bueno, yo soy Magali, ¿verdad? Yo me defino como una persona luchadora, trabajadora, honesta, sincera, ¿verdad? Me defino una buena madre, bueno, luchadora, pues. ¿Y cómo paraste aquí en España? Cuéntame esa historia de cómo llegó Magali a Sí, España. cómo llegué a España, ¿Cómo? ¿verdad? Mi hija me dio una sorpresa. Bueno, primero ya el Señor me había dicho, Magali, tú vas a ir a España. Para los que no conocen, pues la palabra del Señor, el Señor habla, ¿vale? Y el Señor me dijo, tú vas a ir a España. Y yo dije, no creo. Yo le dije a mi esposo, no, pues, es mentira. Y bueno, seguí con la cosa, pero después el Señor, cuando me faltaban como 3 meses para venirme, me dice, cómprate la maleta. Y yo dije, wow, esto es en serio. Y de repente, bueno, mi hija me manda, me dice, te tengo una sorpresa. Yo le dije a mi esposo, ya empezamos a desbaratar, arreglar la casa, acomodar, viene mi hija. Y cuando resulta que eran los pasajes, ella me invitó para el cumpleaños de mi nieta. Cumplía mi nieta 2 años. Y bueno, y así me vine, pero me costó muchísimo porque no quería venir. Pero ya Dios a mí me ha dicho, vas a tener dificultades, que las tuve muchísimas en el aeropuerto, muchísimas. Y el Señor me dijo, tú vas a tener dificultades, pero vas a pasar. Otros van a hablar por ti. Así fue. El Señor me presentó a unas personas que me llevaron al aeropuerto, que ellos trabajan con pasajes y que esas cosas, que yo ni lo sabía. Ellos fueron los que hablaron de mí. Yo no hablé nada, el Señor los utilizó a ellos. Y ellos hicieron todo por mí. Bueno, y me vine. Y cuando llego aquí, bueno, en plena pandemia, y me quedé. Y aquí estoy de verdad, y bueno, ¿Y cómo ha pero sido tu proceso de adaptación a España? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido no, difícil? mira, a mí me parece súper fácil. Después que estaba aquí, yo no quería venir porque tengo un hijo que no lo quería dejar, pues. Pero mira, los designios del Señor, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros, ¿verdad? Y no de mal. Y el Señor pues quería que yo estuviera aquí, porque hay un proceso. Cuando hablas del Señor, ¿es Dios? Es Dios, es el Señor, el único Señor que hay en la tierra y en el cielo es Jesucristo. No hay más señores. ¿Y para ti qué es Dios o quién es Dios? Para mí Dios es la vida, para mí Dios es todo. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que mi embrión primero vieron sus ojos. O sea, el Señor me formó a mí en el vientre de mi madre. ¿Me entiendes? Entonces Dios para mí es todo, es la vida. O sea, que si yo, siempre digo que si yo no tuviera a Cristo en mi corazón, no sé qué sería de mí. O sea, ¿dónde estaría? ¿Qué sería de mí? Porque la gente que no conoce al Señor, o sea, no es que yo no tenga problemas ni nada de esas cosas, no. Porque tú cuando estás cuando no conoces a Dios, ¿verdad? Y haces cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Después que las haces te sientes mal, te sientes triste, cuando estás en tu soledad, ¿verdad? En cambio, yo he estado sola, y como yo tengo a Cristo en mi corazón y como la palabra dice que el Señor estará conmigo todos los días de mi vida. Cuando me quiero sentir afligida, porque mi hija tiene su vida, Ana también tiene la de ella, ¿verdad? Cada quien sale y yo quedo aquí. O quedaba allá yo cuando llegué en casa de mi hija. Y yo nada más que con arrodillarme y orar, hablar con mi Padre Celestial, pues, eso me conforta, eso me llena, eso yo estoy feliz. Y porque aquí en España es donde yo me he afirmado más en los caminos del Señor. O sea, era necesario que yo saliera de Venezuela, porque aquí es que yo he estado como que sí cara a cara con el Señor. O sea, no tienes marido, no tienes esto, no tienes lo otro, no tienes tu casa propia, no tienes, ¿sabes? Ya no tienes el trabajo que tenías antes. Y yo estoy feliz. Para mí no ha sido ningún proceso.
Pero se puede decir que recibiste como un tipo de llamado o fue una decisión que tú un día tomaste y dijiste, mira, conocí al Señor, aquí me quedo, No, o cómo es. tú lo hice cuando yo conocí al Sí, Señor. cuando lo conociste, ¿es un Mira, llamado o es una especie de, mm, ¿cómo lo llamarías? bueno, lo que pasa es que yo desde niña, mis juegos y todas esas cosas eran en la iglesia, pero en realidad yo no era cristiana. O sea, iba a la iglesia, oraba, cantaba también, pero ya está ahí y seguía siendo la misma persona mentirosa, engañadora, chismosa, o sea, todas las cosas malas que tiene el ser humano, ¿verdad? Seguía siendo esa, que no es que soy perfecta, ¿no? Sino que he ido luchando en contra de todas esas cosas que dice la Biblia que nosotros no debemos ser. Yo tomaba, yo tomaba licor, bailaba hasta decir basta, ¿sabes? Que me encantaba bailar, para mí bailar yo decía que era la vida. Pero después que yo llegaba a mi casa, ¿qué? O sea, nada, tristeza, vacía, eso se me olvidaba, el baile que eché y todas esas cosas. Bueno, un día que lo estaba comentando con Ana y Osmegli ahorita, nosotros fuimos a la playa, yo me llevé a Ana y yo tomé, porque yo tomaba, mi esposo no toma, pero yo sí. Y ese día yo me vomité. Y al lado mío venía un niño. Y yo, qué vergüenza me dio con ese niño. Y yo le dije a Ana, siempre andaba con Ana María cuando estaba pequeña. Le dije, no tomo más nunca en mi vida. No tomo más, Ana. Y le dije a mi amiga, no tomo más. Y tomé esa decisión, no tomé más. Y le dije a Oscar, porque ya yo había ido a la iglesia, ya yo conocía la iglesia. Yo nunca he sido católica, ni bruja, ni nada. Yo he sido siempre las creencias del evangelio. Entonces le dije a mi esposo, le dije, voy a empezar a ir a la iglesia. Y fui a la iglesia donde yo siempre iba, pero es como que necesitaba más. Y me busqué unos hermanos que yo los amo, que los quiero muchísimo, y esos hermanos el Señor los utilizó para que yo me levantara. ¿Me entiendes? Ellos iban todos los días a mi casa a orar. Eran las 12, la 1 de la mañana y todavía nosotros estábamos ahí. Y desde ahí en adelante, 5 o 6 años más o menos, es que yo he ido aprendiendo a conocer verdaderamente al Señor. ¿Y para ti qué significa la espiritualidad? Bueno, eso, la espiritualidad para mí es consagrarme, o sea, estar en las cosas de Dios, ¿sabes? O sea, leer la palabra, orar, cantar. Mis cantos, yo no me sé canciones que no sean de Dios. Escucha, sí, antes ni me las sabía, es que no me las aprendí, no me las aprendía. Las cantaba por inercia, como escuchaba a otro cantando y las podía cantar, pero yo siempre canto, las canciones que canto son de la Biblia, son de los evangélicos, pues. Leo la palabra, escucho todo el día predicaciones, no me importa ver televisión, veo a veces las noticias o prendo la televisión para escuchar bulla y ya, pero en sí, para mí la espiritualidad es esa, pues, o sea, estar en las cosas de Dios, nada fuera que del Señor. No, claro, no soy un ser humano y puedo fallar, puedo cometer algún, ¿entiendes? Puedo Sí, decir claro, como o todos. puedo mirar algo y criticarlo, ¿sabes? Pero trato pues no, Señor, cuando veo cosas que, ay, no, Señor, perdona, ¿sabes? Una cosa así, ese temor a Dios. ¿Y de Y Venezuela, qué es lo que más extrañas? ¿De dónde eres de Venezuela? ¿Dónde fue tu infancia? mi infancia, yo soy de un pueblo que es de Anzoátegui que se llama Urica, yo soy de allá. Y extraño, o sea, mucho. Extraño a mi mamá está allá, extraño a mis hermanos. Extraño, o sea, muchísimo, muchísimo. Yo extraño más la casa de mía, donde yo nací, que mi casa. Uy, se le hace llorar. No, no pasa Que mi nada. casa, ¿sabes? Y siempre estoy soñando que estoy en esa casa. Que llego, que voy, pero que voy es para casa de mi mamá. ¿Y cuál es ese recuerdo más bonito que tú tienes en esa casa, en esa infancia allá en Urica? Que ahora digas, ay, mira No, acá. es que yo tengo tanto, yo sin nada, como te digo, ¿verdad? Sin tener nada, porque yo ayer me estaba acordando y yo decía, wow, yo iba lejísimo, por una parte lejos, como para el centro del pueblo, y yo iba descalza porque no tenía zapatos. ¿Sabes? Nosotros somos 9 hermanos, mi papá tomaba mucho.
Y mi papá tiene más hijos, nosotros somos 21 hermanos, pero 5 con una, 4 Regados. con otro, ¿sabes? Pero no, mira, yo no tengo así recuerdos feos, recuerdos, para mí todo fue maravilloso, ¿sabes? Para mí esa vida que yo dormíamos 5 en una sola cama y yo todavía, pues, yo iba y dormíamos el poco gente igual, ¿sabes? Igualito y yo feliz, feliz. Tengo muchos recuerdos, pues, wow, cuando no teníamos comida, pero para mí eso no era una dificultad. Yo más bien, claro, ahora es que yo pienso, digo, pobre mujer con 9 hijos, ¿verdad? Mi mamá, pobrecita. Pero cuando ya yo empecé a crecer, Entendiste muchas cosas. entendí muchas cosas y más cuando tuve hijos, cuando después que en mi caso tengo hijos, yo decía, wow, pobrecita mamá, Dios mío. ¿Y qué es lo que más admira de tu mamá? ¿O qué es eso lo que dices, mira, en esto me parezco mucho a ella? Mira, lo que yo más admiro de mamá, esa valentía que ella tuvo, pues, de tenernos a todos, ¿verdad? Aún ella trabajaba en el campo, ¿sabes? Recogiendo tomates, recogiendo, ¿sabes? Todas esas cosas, pues, que yo antes, cuando tenía 13, 14 años, yo no lo había entendido y peleaba con ella y le decía que yo había nacido en el vientre equivocado. Siempre le decía, mamá, ¿usted no se dio cuenta si a mí me cambiaron? ¿Y por qué le decías así? Yo no sé, porque yo soy diferente, en el sentido que todos mis hermanos son negritos y yo soy la única que soy más clara. Y después yo empecé a pintarme el pelo amarillo y me decían la catira, la hija de Pablito, la catira. Entonces yo siempre le decía eso a ella, pero no, yo sí me parezco muchísimo a mi mamá, ¿no? Y entonces, pero eso, pues que yo me acuerdo que un día no teníamos nada que comer y teníamos unos huevos. Siempre eso se me quedó grabado y mamá, no, Magali que tiene buena mano, que venga a freír estos huevos y resulta que el huevo no levantó, pues, como sabes. Me dice, ay, Magali, yo, ay, qué tristeza me dio porque yo quería que rindiera porque era poco los huevos y éramos muchos muchachos. Y tú sabes cómo come uno en el campo, que uno se come una olla de pasta, una olla de lo que sea, ¿sabes? Uno come mucho allá. ¿Y cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu papá? Ay, bueno, de mi papá también tengo muchos recuerdos, mi papá lo quise muchísimo, mi papá se murió y yo me acuerdo que la única, es que yo era algo especial. El Señor me creó con esa gracia, de verdad que desde que nací, porque a mí todos me querían, a mí, ¿sabes? Todos conmigo era algo diferente. Mi papá me cantaba canciones, me componía canciones, galerones, no sé si has escuchado de eso, que son No. unas canciones gritadas, ¿sabes? Unas canciones así, y agarraba el cuatro y me componía canciones, y poníamos música y bailaba, ¿no? Yo bailaba con él, que yo nunca vi que mi papá bailó con otra persona, de sus hijos, nunca. Y conmigo sí, él me abrazaba, me besaba por la espalda. Papá era muy cariñoso. Bueno, conmigo yo no tengo nada. Mi papá era muy mujeriego, tenía muchas mujeres, tomaba, tenía muchos hijos, pero yo nunca. Eso a mí no me afectó. O sea, nunca para mí eso fue algo malo. No sé, no sé. De hecho, que mi papá hasta llevó mujeres para la casa. Nosotros vivíamos en una casa, ¿Y tu mamá qué decía? la pobrecita llorando. Papá una vez llevó una mujer para la casa y mamá estaba embarazada de una hermana mía que se llama Andreina. Y papá con esa mujer ahí en la piscina, porque vivíamos en una casa que esa casa tenía piscina. Y acostado en la orilla de la piscina en una hamaca y todo, y la pobre mamá llorando. Y en ese día o el siguiente día mamá parió a Andreina. Porque mi papá trabajaba en Caracas y nosotros vivíamos en Urica, que es un pueblecito. Entonces, claro, papá iba muy bonito, muy limpiecito para allá y mi papá tenía vacas, tenía terrenos, ¿sabes? Entonces esas mujeres nada más que por eso, digo yo, no sé, porque, bueno, no sé, papá también, esas mujeres yo no sé, se volvían locos por ese hombre. Tenía muchas mujeres. ¿Y crees que hoy, donde estés, se siente orgulloso de lo que eres hoy en día? ¿Tu papá? Bueno, sí, yo sé que, bueno, ojalá y Dios, yo sé que mi papá fue salvo porque mi papá tuvo mucha gente ahí porque dice la Biblia, ¿verdad? Que si tú confiesas
con tu boca que Jesucristo murió por ti y que, ¿verdad? Y que pides perdón, que te arrepientes. Dice la Biblia que hay un libro, hay el libro de la vida, que cuando allá se pase lista, nosotros podamos decir, aquí estoy. Entonces yo tengo esa esperanza, pues, que papá haya sido salvo y que papá nos podamos volver a ver, ¿verdad? Porque dice la Biblia que nos vamos a reconocer, que nos vamos a ver. Entonces, porque el muerto está. Y el muerto no, papá no puede venir a ayudarme, ni yo puedo irlo a ayudar a él, ¿verdad? La decisión de vida que él tomó, yo no sé cómo él se siente. Lo que él sintió aquí, eso ya pasado está. Sé que mi papá me quiso mucho y sí, él estaba muy contento, orgulloso de mí, porque yo fui la única de todas que salí, que me fui para Caracas, me fui a trabajar, luché, porque yo me levantaba. Y sabes que la gente en el campo se levanta a sentarse. Y yo decía, Dios mío, ¿cuándo me voy a ir yo de aquí? Yo no soportaba esa ruina, pues esa pobreza, ¿sabes? Yo decía, no. Y yo desde muy niña arranqué a trabajar, me iba. Me decían, mándenme. Iban a buscar muchachas para trabajar. Y yo le decía, mándenme a mí, sin saber hacer nada. Y ya, de hecho que yo no aprendí. Pero que si cuidaba niños, que si acompañaba. Hubo una señora que me llevó, que esa señora me quiso muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ella tenía hijos ya grandes y los hijos también me querían muchísimo. Había uno que me quería como que yo fuera su hija, ¿sabe? Y ella me cargaba paseando para todas partes y ella me iba a poner a estudiar y todas esas cosas, pero después mamá me fue a buscar. Pero duré muchos años en esa casa. Y la Biblia es muy importante para ti porque me dices que la lees todos los días. Sí. Una persona que no es lector de la Biblia habitual, ¿qué crees tú que puede aprender de la Biblia? Bueno, porque si no lee la Biblia habitual, ¿verdad? La Biblia dice que leamos las Escrituras porque ahí nos parece que está la vida eterna. ¿Por qué? Porque la tenemos que leer, porque es necesario, ¿verdad? Porque hay un versículo para cada tiempo de tu vida. Por lo menos si tú no tienes fuerza, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Si tú no tienes fuerza, si tú te sientes desganado, ¿verdad? La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estás enfermo, hay un versículo que dice, ¿verdad? Que Dios es tu sanador. Si no tienes dinero, dice que Dios es mi proveedor, ¿verdad? Entonces hay un versículo, yo por lo menos como te dije, ¿verdad? Me siento sola, me siento esto. Yo digo no, porque la Biblia dice que el Señor estará conmigo todos los días de mi vida, que Él no me desamparará ni me dejará. Entonces yo digo, ay, santo, si la Biblia dice eso, yo tengo que creerlo porque es la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios. Igualmente, al finalizar este programa, quiero pedirte una hora que abramos hacia al azar la Biblia. Amén. Y el versículo o el salmo que aparezca, lo leamos porque también es un mensaje que le están dando tanto a mí como a ti y a todos los que están escuchando este programa. Y también quiero decirte que de una u otra forma esa versión tuya del pasado también ayudó a lo que eres tú ahora. Amén. O sea y esa niñez, esa infancia, si hoy Dios te da la oportunidad de ir atrás con esta madurez y esta edad, de hablar con Magali, de la niña de 5 años, ¿qué le dirías a esa niña? De hablar con Magali. Hoy esa Magali adulta. Hablar con esa niñita de 5 años allá en Urica, ¿qué le dirías tú ahora? Le diría a esa niñita que yo, y se lo he dicho, pero no me lo he dicho a mí misma, pero siempre le digo, orando y llorando cuando tengo muchos problemas con mis hijos, y le he dicho, Señor, perdón, porque yo no quería crecer. O sea, yo no debí crecer, yo me quería quedar en mi casa. O sea, me hubiese quedado pequeña, no hubiese crecido. Donde yo peleaba porque quería crecer. Pero ahora, cuando empiezo a tener hijos, cuando empiezo a vivir experiencias con mis hijos, ¿verdad? Porque ya tu familia son tus hijos. Claro que yo no voy a abandonar a mis hermanos, ni a mi mamá, ni nada de esas cosas. Pero entre medio de mis hermanos, de mis hijos, de mi mamá, primero están mis hijos. ¿Me entiendes? Porque esa es mi familia. Y yo eso le diría, me quedaría allá en Urica. Me quedaría allá. ¿Crees que esa niña ha cumplido con el propósito de vida que le ha dado Dios? No total, no. Me faltaron muchas cosas porque era como le comentaba yo a mis hijas, yo quería estudiar.
Yo quería... Pero aún estás a tiempo. Sí, estoy a tiempo. Bueno, de hecho que yo me salí de bachiller cuando paría. Bueno, Ana tenía como 9 años y me inscribí en la universidad 2 veces, pero no fui una persona constante. Ana María estaba enferma, se enfermó, entonces después que entré a la universidad yo empezaba me iba a las 12 porque tenía transporte en Caracas, estudiaba en Los Ruices, y entonces a esa hora era muy tremenda para mí, porque eran las 12, la hora que venía mi esposo a comer, la niña tenía que, ¿sabes? Entonces me retiré, después me volví a inscribir otra vez en la universidad. Bueno, ¿cómo te digo? Obstáculos que yo misma me puse. Entonces esa meta no lo cumplí, pues que quería yo prepararme, estudiar, porque yo lo mío era más que todo ayudar a mamá, ayudar a la madre mía a que hacerle, ¿sabes? No sé, hacía planos, voy a hacerle esta casa así, voy a hacerle esto así, aquí voy a hacer esto, ¿sabes? Pero claro, al no prepararme para la vida, ¿verdad? Prepararme, porque ¿cuál es la preparación que uno tiene que tener? Primero el Señor, ¿verdad? Pero el Señor nos da sabiduría, nos da entendimiento para que nosotros hagamos todo lo que tengamos que hacer. La Biblia dice que haz todo lo que llegue a tu mano. O sea, pero no dejes de hacer lo otro, pues no dejes de buscar a Cristo y no dejes de estudiar, no dejes de esforzarte y hacerlo, ¿sabes? El trabajo, pues, que mucha gente no le gusta trabajar. Claro, hacer su trabajo también en su día a día. Claro, porque la Biblia dice que el que no trabaja no come. Claro. Y que con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día, ¿sabes? O sea que uno tiene que echar para adelante. Entonces yo ahí me sentí como que, yo sé que no es tarde. Yo me traje el título y todo para estudiar aquí, pero no he hecho... Bueno, ¿quién quita que después de aquí te des ese ánimo para ponerte a estudiar algo o terminar tu carrera? Sí, yo quería ser psicólogo. Bueno, mira. Pero mira, sí, yo no, es que yo no lo veo así, yo tampoco lo veo tarde. No he sido esforzada. No he sido esa mujer esforzada porque de poder sí he podido, pero no me he esforzado. ¿Me entiendes? No, y te entiendo, y porque creo que todos también a veces no nos esforzamos lo suficiente para lograr nuestras metas y nuestros sueños. Y esa persona que está ahí escuchando, o que está de bajón, o que no sabe conseguirle un sentido a su vida, ¿qué le aconsejarías o qué le dirías según tu experiencia? Exacto. Yo a esa persona le aconsejo que busque a Cristo. Mira, primero que todo Cristo. De verdad, porque es que Cristo es la vida, como ya te lo comenté. Mira, qué hermoso. Mira, qué importa el pecado que uno cometa, porque nosotros cometemos unos pecados, nosotros somos malos de nacimiento y no importa lo que esté pasando, ¿verdad? ¿Qué es el mayor golpe que a uno le da? Mira, a uno se le muere la mamá, se le muere el papá, uno no sufre tanto, sino cuando tiene un novio y el novio lo deja. ¡Oh! Eso es a llorar, que no tiene vergüenza, ¿verdad? Eso es a sufrir. Y ese es un sufrimiento que mucha gente no lo supera, ¿verdad? Pero mira, en la espiritualidad, eso dice la Biblia que son espíritus que vienen a atormentarte, a hacerte creer que tú no puedes vivir sin esa otra persona. Pero eso no es verdad. Cuando el Señor te liberta, cuando tú buscas a Cristo, cuando lees la palabra, pues, y oras, no importa si sentado, acostado, no importa. Tú oras y eso te da fuerzas nuevas y te enseña a vivir, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el suicidio, porque mucha gente cree que la salida es suicidarse. Pues no es eso, hay otra vida. Después que todas esas cosas pasan, ¿verdad?, eso es lo que te aflige y todas esas cosas, tú te ríes, dices, ay, yo llorando por esto y por lo otro, resulta que mira, esto no era nada. ¿Me entiendes? Que uno llama amor. Pero eso no es amor, eso es un tormento, eso es horrible, ¿sabes? Entonces, yo les aconsejo pues que busquen a Cristo. Y aparte de eso, que en estos últimos tiempos, pues, ¿verdad?, el enemigo ha venido engañando a la gente, a la creación de Dios, porque todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el que confiesa con sus labios, ¿verdad?, que Él es su Padre, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y cuando hacemos su voluntad, pues, que no es fácil, pero que sí se puede, ¿verdad? Y esa voluntad la hacemos cuando leemos la palabra, que es ahí donde aprendemos, pues, a ser felices.
porque mucha gente que tiene mucho dinero es infeliz porque tiene mucho y no hay, y está guardándolo y está, ¿verdad? O queriendo más. Otros sufren porque no tienen, ¿verdad? Sí. Y así es la vida. Pero cuando nosotros conocemos al Señor verdaderamente, nosotros aprendemos a vivir con mucho, con poco y sin nada. O sea, yo he vivido sin nada. Y yo viví con mucho. Un tiempo yo tuve muchísimo trabajo, yo tenía muchísimo, tenía no sé cuántos obreros, tenía en mi casa, tenía fuera de mi casa, ¿verdad? Pero mira, esto se acabó Sí. y yo, yo viví una etapa que no teníamos comida. Una etapa, bueno, en Venezuela, que no sé si tú viviste eso. No, yo estoy desde el Ta- 2015 aquí, Bueno, no. y allá no había comida. Y yo decía, Señor, pero tu palabra dice que el agua es alimento. Y yo tomaba agua. ¿Por qué? Porque yo me quitaba el pan de mi boca para dárselo a mis hijos o para dárselas a mis nietos. ¿Me entiendes? Yo prefería yo no comer, pero que ellos comieran. Así que yo soy feliz ya desde que conocí a Cristo verdaderamente, porque no es nada más que tú digas, yo soy hijo de Dios, porque yo digo, gloria a Dios, aleluya. No, eso no es así. Eso no es así. Es entregarle el corazón al Señor, ¿verdad? Y le digo a esas personas que están deprimidas, que busquen a Cristo, que Cristo es la salvación a todos estos problemas. ¿Qué problemas vamos a tener teniendo? Pero el Señor nos da esa fuerza, esa fortaleza para nosotros avanzar. Magali, te agradezco enormemente por tu tiempo, por esa luz, por esa energía. Como te dije antes, vamos a compartir el versículo de la Biblia que lo tenemos aquí Amén. para que no se nos olvide. A ver también qué mensaje nos tiene Dios a nosotros. Bueno, amén. Bueno, voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer un versículo. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. ¿Qué tal? O sea, quiere decir que el Señor nos escucha. Mira lo que dice la palabra. No la busqué. Por eso, no, ¿Verdad? todo La esto es fue al al azar, azar, señores. ¿verdad? Para esas personas que están tristes, que están deprimidas, que están, bueno, que están muy tristes, pues, que están como que están en depresiones, pues, Sí. mira lo que dice la palabra, ¿verdad? Que a Jehová yo clamé y Él me oyó, y el Señor nos oye. Lo que pasa es que a veces, bueno, tenemos que esperar, no todo lo que nosotros queremos, el Señor, ¿verdad? Dios nos lo da enseguida, pero el Señor sí nos escucha, y el Señor sí habla. Y, y wow, y el Señor es maravilloso. Magali, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar allí. Si alguien quiere contactar contigo, tienes un Instagram, una red social, algo. Bueno, Magali no tiene Instagram, pero dejo aquí en la caja de comentario abierto por si tienen una pregunta, por si quieren saber a qué iglesia va Magali, si están en Barcelona y quieren asistir también con ella. Ella, encantada de la vida, dará cualquier tipo de información. Y para cerrar, te cedo el micrófono para que dejes ese mensaje final, ese mensaje que salga de tu corazón, eso que quieras decir a mi audiencia que está ahí atenta escuchándote. Vale, bueno, ¿qué les puedo decir? Vuelvo y repito que busquen a Cristo. Es más, Cristo está a la puerta, Cristo viene. Estos son tiempos finales. Y si Cristo todavía no viene, ¿es por qué? Porque está esperando que cada uno de ustedes se arrepientan y le entreguen su corazón al Señor, ¿verdad? Porque esa palabra final puede ser el fin de tus días en esta tierra, y después de esta vida hay una vida que es eterna, y dice la palabra que esa es la verdadera vida, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que el Señor fue a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Amén. Entonces dice que nos va a dar un nombre nuevo, que vamos a caminar por calles de oro, en mares de cristal. El Señor mismo nos va a servir. Así que busquen a Cristo, que ahí está la verdadera vida. Bueno, que Dios los bendiga a todos a ustedes que escuchen este mensaje. Y nada, cualquier cosa, pues, como ya dijo Rogelio, ¿verdad? Que deja el portal abierto, ustedes escriben y él me dirá. Muchas gracias Magali y muchas gracias a ustedes por estar allí. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Recuerda suscribirte al podcast de Rogelio Rojas en YouTube, Spotify, Amazon Music, iVoox y Google Podcast. Y si crees que tu historia merece ser contada o conoces la de alguien que valga la pena escuchar, déjame saber en los comentarios y quien quita que mi próximo invitado seas tú. Hasta luego, nos vemos en el próximo episodio.